realizando en Santiago de Cali del 23 de octubre al 27 de octubre del año 2017, en la conmemoración de los 150 años de la publicación de María. Estamos en un año isaaciano y esta es la ocasión de celebrar la obra del escritor, no solamente la novela sentimental María, sino también su obra teatral, su obra poética, su obra ensayística y su obra política. En esta ocasión nos encontramos para vivenciar la tercera sesión y estamos aquí con dos personas muy importantes en el estudio y en la apropiación de María como obra y también de las posibilidades que hay alrededor de toda la poética que corresponde a esta obra. Adelaida Fernández, escritora, quien recibió el premio Casa de las Américas en el año 2015, que es uno de los grandes logros de la literatura en la actualidad en Colombia, ese premio que es tan importante, con una obra que es una obra que sigue los caminos del palimpsesto en relación con María. Y adicionalmente nos acompaña Ángela. Ángela es una mujer que está estudiando en la Universidad Norteamericana, Ángela Patricia Castro Sarmiento, crítica literaria de la Universidad de Minnesota. Vamos a tener la siguiente dinámica. Inicia Adelaida con su ponencia, donde se detienen dos personajes a los cuales hermana y que de cierta manera son hermanos dentro de la novela, hermanos de crianza, porque uno es el hijo de la haya de María, o sea, de la madre negra de María, por decir de cierta manera, Feliciana, que es Juan Ángel y María. Adelaida nos va a leer su ponencia, va a generarla una dinámica de participación y sobre el final de la ponencia daremos paso a unas preguntas por parte del público. Después Ángela hará su interpretación de la obra novelística de Adelaida y tendremos también la misma dinámica. Entonces demos paso a la información relacionada con María. Bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, primero que todo yo quiero agradecerle al profesor Darío Henao Restrepo por esta invitación y a todo el grupo logístico que hace posible la dinámica de este evento tan importante para la ciudad, para la obra de la literatura vallecaucana, y les agradezco mucho también a ustedes por su interés y por haber madrugado para estar hoy aquí. Mi ponencia se titula Esclavitud y servidumbre en el paraíso. Entonces yo empezaré haciendo una lectura y pues sería muy bueno poder interactuar con el público. Bueno, mi reflexión sobre la esclavitud y la servidumbre en María pretende dilucidar aspectos que respalden la tesis de que esta novela fundacional afianza estereotipos relacionados con la mujer y con el afrodescendiente a partir de lo que Simone de Beauvoir denominó la implacable dialéctica del amo y el esclavo, cuya fórmula se desarrolla a partir de dos términos, un factor dominante y otro débil, que ella denomina la otredad con mayúscula, y a partir de la cual el que funge como uno con mayúscula, se afirma mediante procedimientos que menoscaban la dignidad de la alteridad. Una relectura del canon mediante la interpretación abierta permite rastrear de manera más minuciosa los aspectos de la ficción que se han relegado en aras de la relación idílica y de un imaginario instaurado según ciertos ideales de nación. Conceptos como la otredad, afines con la interpretación abierta propuesta por Mario J. Valdés, logran establecer en la ficción redes subyacentes a la intriga que tanto la afianzan como fortalecen la polisemia narrativa, con los derroteros socioculturales del devenir histórico, en lo que María Teresa Vilariño denota como fusión horizóntica, que contempla, entre otros aspectos, la historicidad del acto de la interpretación. Esta interpretación que yo les presento hoy, esta tesis que yo les presento hoy, se hace posible por este momento histórico de lectura
por mi momento histórico como lectora y por la confluencia de disciplinas que han hecho posible superar lo que ha sido el canon literario. De manera que las relaciones interpersonales en María se resuelven mediante la ecuación binaria uno-alteridad. El narrador se ratifica a lo largo de la obra como sujeto de supremacía en cuanto raza y clase y género. En esta línea, el potencial significativo del negro y de la mujer no se desarrollan. Su devenir en la obra está regido por el rol que atañe a su carácter de alteridad en un entorno feudal. Por otra parte, esta novela, que biógrafos de Isaac actuales y más cercanos a su momento, histórico como Rafael Maya, han considerado autobiográfica, además de insertarse dentro de una tradición patriarcal, tiene un carácter de gran envergadura lírica, de manera que bajo esta característica se restringe el juego dialógico y encaja un personaje femenino equiparable a la diosa blanca, a la Beatriz de Dante, a la Helena de Silva, etérea, inmaculada, cautelosa. El negro, por su parte, aparece encorsetado en la servidumbre, desarticulado de sus ambiciones y costumbres ancestrales. Su peso como agente en la construcción de nación se eclipsa bajo el esplendor del feudo. De manera evanescente se inserta en el devenir histórico de la nación como agente dinámico. El músculo que mueve los engranajes del cultivo y del ingenio azucarero es negro, pero no es su trabajo lo que se destaca en la obra. El narrador lo refleja distanciándose del tono desobligante en el que es referido el hecho. En el siguiente fragmento que respalda mi afirmación, dialogan Efraín y Emigdio, que es un antiguo condiscípulo suyo. Dice Efraín: ¿cómo se averió así el brazo ese muchacho? Y contesta Emigdio: metiendo caña en el trapiche. Son tan brutos estos, no sirve ya sino para cuidar caballos. El narrador, o sea Efraín, ostenta el dominio de la palabra, es un hombre con formación académica y un espíritu de gran sensibilidad hacia el entorno natural. El paisaje está inscrito en su espíritu y conmueve las fibras más íntimas hasta metamorfosearse en rasgos de mujer y estados emocionales, de tal modo que produce finas vibraciones poéticas. Los asuntos sociales, por su parte, se expresan dentro de un clima de cortesía, a través de cuadros de costumbres dinamizados por aquellos eventos que unen y convocan a las personas, como son la comida, las celebraciones, la recreación. Sin embargo, en medio del refinamiento de Efraín, que todo lo irradia, es posible establecer en el personaje desdén y desconsideración hacia dos personajes: Juan Ángel, el fámulo más cercano con quien nunca dialoga, y María. El primero encarna la interlocución negada, que constituye un rasgo de lo que Axel Honneth define como aquel aspecto de una conducta dañina por el que las personas son heridas en la comprensión positiva de sí mismas. En otras palabras, un socavamiento de la autoestima. Hay un episodio paradigmático de la forma como el narrador refleja al personaje. Dice Efraín: Juan Ángel, después de haberme traído el café y ensillado mi caballo negro, me esperaba lloroso, recostado contra la puerta de mi cuarto, con las polainas y los espolines en las manos.
Al calzármelos, su lloro caía en gruesas lágrimas sobre mis pies. Las lágrimas del personaje aquí carecen de un sustento que las justifique, lo cual lo ubica en una posición servil. Esa intersubjetividad de reconocimiento mutuo que autores como Beauvoir, Bloch y Honneth señalan como premisa de tratamiento digno y de reconocimiento no existe entre los dos, entre Efraín y Juan Ángel. En cuanto concierne a María, el protagonista manifiesta formas veladas de perversión que prevalecen en actitudes y criterios, en tanto heredero de la autoridad del padre. Efraín además manifiesta una propensión al narcisismo que se deja leer tanto en la profusión de lágrimas que familiares y amigos vierten por él, como en el tratamiento especial del cual es objeto, aún en condiciones que atañen a la privacidad. Cuando hacen una parada en tránsito por el Dagua de camino a Cali, Lorenzo, que entre otras cosas es un hombre negro, un hombre joven, un hombre fuerte, un hombre que tiene una autonomía económica porque él posee bestias. Entonces es un hombre que no está desprovisto de un respaldo, ¿cierto? Y que tiene aparte de eso, es un vaquiano. Entonces él es el acompañante de Efraín, y en ese camino Lorenzo busca los albergues, efectúa gestiones en las comisarías de Río, en las capitanías de Río, indaga por los itinerarios y conoce, es un vaquiano. Entonces no solo le acomoda la cama a Efraín, sino que también lo acuesta. Entonces dice: Lorenzo encendió vela y preparó la mesita de la casa con nuestra alforja. A las 8 todos estaban bien o mal acomodados. Lorenzo, luego que me hubo acomodado con esmero casi maternal en la hamaca, se recostó en la suya. Entonces, las maneras aristocráticas, su lenguaje delicado, las formas de tratamiento gentiles y los gestos de sencillez hacia aquellos subalternos con los cuales dialoga en algún momento, pero sobre todo el exquisito vuelo poético que tienen sus descripciones de los paisajes y de María, parecieran desviar la atención de dos aspectos reiterados a lo largo de la obra con respecto al esclavo y a la mujer: humillación y distancia. La interlocución inexistente entre Efraín y Juan Ángel contrasta con el número de veces que se nombra al niño en la novela, 52 veces en total. Entonces, esta relectura del canon pues se logra, ya les había dicho, gracias a una observación minuciosa, y uno encuentra que esos gestos de humillación y de autoritarismo, aunque aparecen velados, el grado de perturbación que ellos infligen se manifiesta en un par de episodios en los cuales los personajes dan síntomas de persona victimizada. Entonces tenemos que durante la cacería del tigre, Juan Ángel, que a diferencia de los hombres no está armado, ha desaparecido del lado de Efraín y de su equipo. El narrador lo refiere así: Juan Ángel, apareciéndose por entre unas moreras, se nos interpuso en el sendero, diciéndome con las manos unidas en ademán de súplica: yo vine, mi amo, yo iba, pero no me haga nada su merced, yo no vuelvo a tener miedo. La enunciación denota turbación, miedo por la reacción violenta que pueda tener Efraín y humillación. El niño no tiene
la más mínima noción de su derecho a salvaguardar su integridad. Por su parte, Efraín está lejos de reconocerle ese derecho, o al menos de decirle una palabra alentadora. Entonces, este es un derecho que ya con los romanos se proclamaba, el iusnaturalismo, que es un derecho anterior al derecho positivo. Es un derecho que surge por la condición de ser humano, de la humanidad. El niño entonces dice, en relación con ese mismo capítulo, el niño toma la delantera llevando en la guambía y sin saber la cabeza del tigre que habían cazado. Dice Efraín, busqué a Juan Ángel, había desaparecido y supuse que temeroso de mi enojo por su cobardía, habría resuelto solicitar amparo. Pero para la caza del tigre, sin embargo, se ha hecho todo un despliegue de estrategias de caza que favorecen la ejecución sin mayores riesgos para el protagonista. Se reitera que todos están armados menos el niño. No por infante, puesto que él lleva a cabo tareas que requieren ciertas destrezas, incluso de caza, puesto que más adelante forma parte del equipo que va en persecución de un venado, pero perteneciendo el protagonista a una élite del latifundio con un arraigado espíritu esclavista, es posible ubicarlo en la línea que les pone restricciones al esclavo en cuanto al manejo de armas se refiere. Eso ya lo tenían muy claro desde 1592, cuando Alonso de Enuncibay le escribe al rey y le da unos tips para el manejo de los esclavos. Él le dice al rey, no han de manejar armas ni de aprender a leer y a escribir, porque en ello no hay pizca de temor. Entonces, bueno, entonces en este caso el niño de 12 años, aunque cuide el caballo, le inspire alguna simpatía que el propio Efraín en algún momento declara, no le merece su interlocución. Juan Ángel se ocupa de tareas que, transferidas a otro por parte del sujeto, lo degradan. Calzarle las botas, ajustarle las espuelas, ser su despertador, seguirlo como un perro guardián. Estas y las otras tareas, no obstante la cercanía en que se ubican, acusan entre ellos mayor distancia y se refieren de manera sistemática en la novela. Hay un episodio esto respalda esta tesis de cómo se reitera el carácter de servidumbre de Juan Ángel, que es un niño a lo largo de la novela. Y es que el padre, a raíz de esta situación económica que atravesaban, se enferma. Entonces sufre fiebre y delira. Entonces presten atención a este fragmento. Dice el papá en su delirio, dice: muévase, hombre, Juan Ángel, el café. No, esto es intolerable. En cuanto a María, en el tratamiento a María por parte de Efraín se destaca la dulzura. El protagonista logra exaltarla a través de la bella manera como la describe y en la forma como puntualiza detalles relacionados con su cuerpo o su forma de vestir. Se advierte un hombre enamorado. La musa, sin embargo, no es óbice para sus ínfulas machistas que lo llevan a ponerle pruebas, a espiarla, a asumir actitudes que la desconciertan, a castigarla por faltas imaginarias, sin la mediación del diálogo. En el siguiente episodio se revela como un hombre cruel, en la medida en que María es una niña con espacios de socialización muy restringidos
que además está enamorada de él. Dice: en la mesa hablé con entusiasmo de las mujeres hermosas de Bogotá y ponderé intencionalmente las gracias y el ingenio de P. Mi padre se complacía oyéndome. Eloísa habría querido que la sobremesa durase hasta la noche. María estuvo callada, pero me pareció que sus mejillas palidecían algunas veces y que su primitivo color no había vuelto a ellas. Bueno, en el capítulo, ¿cuánto tiempo tengo? Estamos sobre 5 minutos para Listo. terminar, para darle Listo. espacio a las preguntas del Listo. público. Dice, bueno, aquí hay otro fragmento. Bueno, dice el apoyo en esta niña inexperta que solo podría apelar a él para conocer sobre el amor y sobre las relaciones de pareja. Recae el peso, es sobre ella que recae el peso de expresar sus sentimientos y hacerlo de una manera convincente y halagüeña para él, que no solo tiene mundo y es mayor que ella, sino que también tiene formación académica, aunque se manifiesta cierta pusilanimidad. Efraín posee un bagaje que bien puede permitirle manejar la situación con otros propósitos. Dice: acababa de confesar mi amor a María. Ella me había animado a confesárselo, humillándose como una esclava a recoger aquellas flores. Me repetí con deleite sus últimas palabras. Su voz susurraba aún en mi oído. Entonces, dijo ella, yo recogeré todos los días las flores más lindas. Yo quiero leerles un par de fragmentos más, ¿cierto?, de la novela. Dice: Carlos es un amigo de Efraín que va a la casa a la casa de la sierra para pedir la mano de María. Se enteran el papá, la mamá, Efraín, y ella es la última en enterarse. Entonces los invitan a comer. Y ese día de la comida se desarrolla esta enunciación. Cumplíame señalarle a Carlos cuál de los 2 asientos vacantes debía ocupar. A tiempo de señalárselo, María, sin mirarme, apoyó una mano en la silla que tenía inmediata, como solía hacerlo para indicarme, sin que lo comprendiesen los demás, que podía estar cerca de ella. Dudando quizás ser entendida, buscó instantáneamente mis ojos con los suyos, cuyo lenguaje en tales ocasiones me era tan familiar. No obstante, ofrecí a Carlos la silla que ella me brindaba y me senté al lado de Emma. Y el otro que quiero leerles, el otro fragmento, bueno, yo reitero que a lo largo de la novela, pues la relación de la narración, la autoestima de María es socavada, o por lo menos ella no tiene, esa autoestima de María no tiene ocasión de consolidarse, pues surgen factores que la diezman, y uno de esos es la intriga con respecto a la salud de ella, que tiene como base la oposición del padre al romance entre su hijo y ella. Entonces está este otro fragmento. Mamá lo sabe todo y yo oí que papá le decía a ella que mi madre había muerto de un mal cuyo nombre no alcancé a oír, que tú estabas destinado a hacer una bella carrera. Y yo no sé si es cierto lo que oí. ¿Será que no merezco que seas como eres conmigo? El último es, eso es una enunciación de María. Lo que quisiera saber es por qué has hecho eso. Sin embargo, me da miedo saberlo
por lo mismo que para nada he dado motivo, y siempre pensé que tendrías alguno, que yo no debería saber. Mas, como parece que estás contento otra vez, yo también estoy contenta. Entonces, bueno, termina con uno de los elementos que en las lecturas que se están realizando en el último tiempo sobre María, gracias a las arqueologías literarias, sirve de amarre simbólico dentro del universo Hacienda, que es el elemento del contento, ¿no? Es posible trazar el elemento del contento como un elemento que hermana a amos y a esclavos, aclarando que no es una lógica de una dialéctica total de amos y esclavos, porque hay otro tipo de relaciones ahí construidas. Una primera pregunta que quisiera hacerle a Adelaida antes de que entren las preguntas del público es si esa supremacía que destaca en Efraín también está no solamente sobre los subalternos, sino sobre aquellos que lo igualan o en que en determinado momento circunstancialmente lo han de superar, como Carlos y Emigdio, porque se construye todo el tiempo una relación con ellos que hace que se piense que se tiene un pensamiento más avanzado, que se tiene un pensamiento más ilustrado y que se tiene una mejor relación para con el entorno productivo del cual ellos provienen. La relación de Efraín con su amigo Carlos y con Emigdio es de consideración y de amistad. Es tan considerado con Carlos que él no le demuestra su rencor porque pretende a María. Entonces las relaciones con sus iguales y con las personas con las que establece cierta cercanía por cuestiones de raza, o sea, hay cercanía con personajes por cuestiones de clase, de raza y de género. La principal es con el padre, luego vienen los amigos Carlos, Emigdio, y están los aparceros, estos aparceros que son blancos, criollos, y la relación con la madre. Esas relaciones son de extremo gentileza, porque él es muy refinado. Uno advierte estos aspectos que acabo de exponer como en la filigrana y gracias a este momento histórico. Y también en relación a María, eso que usted determina como un apocamiento de ella en el vínculo que ella tiene con el entorno de ser extraña, de ser introducida y que adicionalmente está enferma, ¿no puede estar también relacionado con esa constante que hay de las heroínas enfermas dentro de la novela romántica? Sí, la constante de la enfermedad de estas heroínas, de pronto un poco también con el tratamiento, pero por ejemplo en Margarita Gautier y Duval Armando, ¿cierto? En esa novela hay una condición por el cual ella es ocultada, y es que ella es una mujer que ha ejercido la prostitución. En el caso, por ejemplo, de Elena, de Sobremesa, es un ser etéreo. Es una mujer con la que no llega a acercarse. Una imagen que se persigue. Por esa misma razón, pues no hay ocasión al maltrato. Ella es una idealización, porque el personaje, por ejemplo, Juan Fernández, estoy hablando de Sobremesa, de José Asunción Silva, Juan Fernández tiende a maltratar a las mujeres, ¿sí? Bueno, damos espacio a una pregunta del público y nos preparamos para la ponencia de Ángela. ¿En qué ocasiones Efraín castiga sin fundamentos a María? Pregunta el público. ¿En qué ocasión? En el comedor, cuando se sienta al lado de Emma y le cede su puesto a Carlos, cuando habla de las mujeres bellas de Bogotá, cuando no le da una flor, se la niega y la tira al piso, cuando después de hablar con el padre le habla de que ellos, esa relación, él no puede
manifestarle ciertos apegos a María, porque ella puede enfermarse más. Entonces él no se lo comenta como se lo comentaría un enamorado cercano, decirle: ve, ¿cómo te parece que mi papá está pensando esto? Mi papá piensa que debo alejarme de vos, que no debo prometerte lo que yo no te vaya a cumplir, pero en fin, yo te amo y punto, ¿cierto? Él no hace eso, sino que se aleja de ella, y entonces la asume a ella en una incertidumbre, a una niña, es una niña que no ha tenido espacios de socialización, entonces la asume en esa incertidumbre, y ella está en esa incertidumbre, y él absolutamente desentendido, y él busca salidas. Ella no tiene salidas, ella está dentro de la casa, ella está dentro de esas cuatro paredes, él busca salidas, él visita, él casa, él sale, él le ayuda al papá. Entonces en esas… Nos dicen, bueno, ¿cómo se puede interpretar la relación Efraín-Juan Ángel, María-Estefana? Pues una relación también que Donald McGrady destaca como un elemento dualista que vincula a María con Paul Virginia. ¿Vincula a María con Paul y Virginia? Bueno, yo veo que Estefana es un personaje muy pasajero, ¿no? Es como una muñequita, ¿sí? María le hacía poner batas bonitas, eso es lo que uno hace con las muñecas, ¿sí? Uno les hace poner batas bonitas, uno las viste y uno las tiene ahí. Pero las muñecas no hay una interacción con una muñeca. ¿Qué interacción hay? Es la de hacer lo que yo quiero hacer de la muñeca. Eso hacía María con Estefana. Ahora con Juan Ángel, yo reitero, se nombra 52 veces a lo largo de la novela, y en un momento bastante álgido, que es cuando el señor se enferma, ¿cierto? Bueno, y el café, Juan Ángel, esto es intolerable. Entonces, sí, no hay una intersubjetividad, eso que Honneth llama una intersubjetividad, que sirve para afianzar no solamente lazos, sino para nutrir la autoestima. Eso no. Bueno, entonces, por cuestiones de tiempo damos de una vez el paso a Ángela, que es una experta en la obra de Adelaida Fernández, una obra que sigue una línea propuesta por Porras Collantes, cuando dice: hay que no solamente leer a María, sino reescribir a María, hay que escribir a María desde la perspectiva de Naya, hay que escribir a María desde la perspectiva de Tránsito, desde la perspectiva de Salomé, y precisamente eso fue lo que hizo Adelaida con una novela que recibe el premio Casa de las Américas. Adelante. Es un honor estar aquí acompañada de la escritora Adelaida. Muchas gracias al profesor Darío Henao. Por cuestión de tiempo no voy a leer toda la ponencia, pero sí quiero tener muy claro que hablo de 3 puntos. Primero les voy a contar un poco la historia de cómo escribo esto. En mi disertación hablo mucho de la esclava y de la mujer negra en el siglo XX, y cómo la mujer negra crea un palincesto, o cómo la escritura en sí crea un palincesto. Un palincesto quiere decir, en palabras simples, capas literarias. La mujer negra no puede ser vista desde una visión monolítica. Al contrario, escritoras como María Santos Febres, Wendy Guerra, Mario Chávez están recreando un mundo literario en donde la mujer negra va más allá de esta visión homogénea. En mi presentación hablo de 3 puntos importantes. El primero, ubico esta novela dentro de un marco del siglo XX. El segundo punto, para analizar tu novela, yo hablo de la genealogía. A mi parecer, y de eso podemos hablar durante la presentación, tú creas una genealogía cuando hablas de Naí. Genealogía tiene que ver con el origen, volver al origen de algo, y es lo que ella hace constantemente, una búsqueda de África, no solamente Sinar, pero es una búsqueda a sí misma. Y al final hablo de que existe, sin embargo, en el siglo XX, una imposibilidad de representar a la mujer negra, a pesar de todas las novelas que se han escrito últimamente. Entonces voy a leer simplemente ciertas partes y podemos entrar en una conversación, ya que tengo el placer de estar con Adelaida hoy. Mi propuesta o mi panel se llama Reivindicación e imposibilidad en la representación de la esclava negra en la hoguera Lame mi piel con cariño de perro, de Adelaida Fernández Ochoa. En el siglo XX surge una tendencia narrativa feminista que irrumpe la línea histórica del Caribe y Latinoamérica. Escritoras hispano-caribeñas como Yolanda Arroyo, Wendy Guerra, cubana, y María Santos Febres, anglófonas como Jamaica Kincaid, Edwidge Tantica, y francófonas como Marisa Conde o Mario Chávez,
Por mencionar algunos ejemplos, posicionan a la mujer afrohispano-caribeña dentro de un espacio cognitivo que les posibilita escuchar primordialmente sus conciencias y deseos, pero al mismo tiempo sus restricciones. Es a partir de dicha tradición narrativa que abordo la novela de la escritora colombiana Adelaida Fernández, la novela La hoguera lame mi piel con cariño de perro de 2015. La novela emerge como una proclamación o quizás una oda a la mujer esclava negra, que ha sido marginalizada no solamente en Colombia en el siglo XIX y XX, pero en la historia del pasado colonial y neocolonial caribeño y latinoamericano. Con esto me refiero a escritores como J.L.R. James, que escribe una obra que se llama Los Jacobinos Negros, que me imagino que muchos lo han leído. Me refiero también a Poéticas de Relación de Glissant, que es un análisis muy interesante del Caribe porque habla del sujeto diaspórico, pero la mujer negra siempre está relegada, aparece descrita, pero no hace parte del entramado social. También me refiero a Piel Negra, Máscaras Blancas de Frantz Fanon, que prácticamente borra a la mujer y habla de sus deseos y sus deseos de estar con el hombre blanco, pero al mismo tiempo la borra. Se habla más es del hombre negro y cómo él cómo él analiza a la mujer blanca. En mi segunda parte hablo de la genealogía y ahí sí me gustaría escuchar un poco a la escritora. Naí puede leerse desde varias capas cognitivas, tales como escritura, es una mujer que escribe, es una mujer que lee, la oralidad, sexualidad, autoridad, sumisión. Ella deconstruye la historia y crea un palincesto genealógico que involucra en la novela describir el deseo de volver al origen y retornar a África. No obstante, en la novela se transmuta la idea de genealogía, ya que lo que reaparece es la escritura, es el deseo constante de volver a sí misma a través de cicatrices y reminiscencias de Sinar. Creo que tienes varias escenas en donde las mujeres se analizan las cicatrices o el dolor mismo de la esclava y de varios esclavos, ¿no? Es como tomas en cuenta cómo el dolor se transmute o se escribe de manera diferente en el siglo XX. El retorno a África funciona también como un símbolo para desenterrar historias que han sido enlutadas, historias de intentos de emancipación. Para entender un poco en qué consiste la escritura palincéstica, Sarah Dillon explica que debe analizarse desde la genealogía. Foucault, quien sigue a Nietzsche, habla un poco del concepto de genealogía en donde se reescribe el entendimiento tradicional del proceso de la escritura histórica. La noción no solo implica una nueva valoración de eventos históricos, sino la manera en que el sujeto se reescribe dentro de la historia de una colección de documentos palincestuosos. La genealogía es gris, meticulosa, pero pacientemente documental y funciona en el análisis de documentos que han sido copiados y editados muchas veces. Escuchaba ayer que alguien hablaba de María y cómo la novela fue editada y reeditada y se pierden muchos momentos históricos o se transmuten y se cambian dependiendo también la época. En Naí encontramos un palincesto genealógico que inicia en su cuerpo pero después se convierte en un discurso narrativo cognitivo. Para la esclava, libertad no es la búsqueda de África simplemente, pero es entender el origen y los distintos significados de libertad. Concepto que difiere de todos los hombres que rodean a Naí, entre ellos Calendario Mesú, con quien constantemente discutía el sentido de emancipación, a quien le explica que una libertad de huida no implica la libertad del sujeto negro, sino de sobrevivencia. Pero en el volver a sí misma es reescribir su cuerpo, un cuerpo que todo lo sabe, en donde la pasión se hace preguntas sobre sí, en donde la tortura se vuelve dulce. Tú mencionas esta palabra en la página 124, en donde se dice la tortura se vuelve dulce. Es una constante que leo mucho en la escritura femenina, cómo tomar el dolor y volverlo y darle otra interpretación. Entonces quiero escuchar un poco ¿a qué se debe esta idea de utilizar el dolor o la tortura y verlo de una manera diferente? Sería una pregunta. Y la otra es, podemos hablar un poco de por qué volver a África. ¿Por qué es importante el volver? No solamente cambiar la historia, pero volver a África, entender África. Bueno, ese retorno a África es una metáfora. Yo hablo de un retorno a sí mismo, de un reconocimiento de las raíces, de un saberse negro, declararse negro, reconocerse y apreciar esa condición, ¿no? De hecho, la novela, que entre otras acaba de publicar Seix Barral bajo otro título,
¿sí? El título original es La hoguera lame mi piel con cariño de perro. Seix Barral la publica con el título Afuera crece un mundo. Esa novela yo la dedico a mis dos bisabuelas, a mis dos bisabuelas negras. Les dedico esa novela y a sus padres esclavizados. Entonces es ante todo un reconocimiento de lo que se es, porque solo a partir de reconocer lo que se es se puede crear. Solo reconociéndome como negra, reconociendo mis raíces, yo puedo escribir esta novela. Entonces ese sería más o menos el sentido del retorno a África. En la novela pues se da el retorno físico, esa respuesta a una negación de las posibilidades de esta mujer negra y de la mujer en general en nuestro país, ¿cierto? Esa negación, esa invisibilización que tiene dentro de la novela. Por ejemplo, en María, la madre es opacada. La madre en María funge como un puente, como una bisagrita, como un puntico de soldadura. Pero hay una novela también fundacional, también de la segunda mitad del siglo XIX, que es Manuela, de Eugenio Díaz. En esa novela hay un personaje que se manifiesta feminista ya en ese siglo XIX, ¿cierto? Y hay las formas de la emancipación de la mujer recién liberada de la esclavitud, ¿sí? En una época en que todavía al blanco y al criollo se le dice amo. Entonces, sí, ese regreso a África, ese es un reconocimiento de lo que no se ha reconocido, porque hay algo que sí se ha reconocido y que sí está en el espíritu colectivo, que tiene que ver con comidas, con creencias, con filosofías y con folclore, ¿no? Otra tendencia que veo mucho en la literatura del siglo XX, no sé si han leído a Fendi Fras de María Santo Febres, esa tendencia de utilizar el dolor y la carne o el objeto en el que la mujer negra fue subestimada o fue subyugada, y lo que hacen ahora es utilizar el mismo dolor y el placer y darle otro nuevo tinte, otra nueva interpretación. Sí, que la mujer fue vejada y lo sigue siendo, ¿cierto? La vejación, la humillación, el maltrato a la mujer, pues está vigente, pero entonces hay formas de sobreponerse a esa situación cuando no hay salida, ¿sí? Hay formas de sobreponerse a esa situación. Entonces, encontrar una situación, una ocasión de disfrute. Dentro de esa situación, encontrar una ocasión de disfrute es una forma de sobreponerse. Bueno, son las 10:13, vamos a ir hasta las 10:20. Vamos cerrando para darle un espacio a una o dos preguntas por parte del público. Pero para finalizar, hablo en mi ponencia sobre las imposibilidades de representar a la mujer negra. Algo que noto, esto es una interpretación muy personal, es que cada vez que se hace una escena en donde Naí tiene poder, al mismo tiempo lo pierde. Hay una escena posterior en donde pierde ese poder, y sucede en varias obras que he leído en el siglo XX. Entonces, ¿a qué se debe este fenómeno de imposibilidad de representar a la mujer negra? ¿Por qué sucede este fenómeno? Porque está en el ambiente, está en la cultura, ¿sí? Está interiorizado en el colectivo. Entonces ella retoma cosas, reivindica cosas y pierde parte de esas cosas. De todas maneras, la mujer continúa sus caminos y en este momento pues está en una condición, no es la mejor, pero está en una condición de logros. Y no es solamente la mujer negra, es la mujer en términos generales. Por ejemplo, para terminar, hay una escena que la voy a leer que ilustra lo que acabo de comentar. Naí dice:
Iba en mi mula retinta por la costumbre y el movimiento cimarrón. Como otras veces cabalgaría por el campamento, sin el corazón estrangulado, bajo un chaparrón de silbidos y de ademanes obscenos. De pronto aparece un soldado y me agarra un pie y quiere derribarme y hacer lo que pueda. Yo lo azoto con el zurriago, le pateo la cara, hay chiflidos y vítores. Naí, dice él, qué pobre, que un día no muy lejano, digna de conmiseración, con los pechos secos y una idea fija, mientras teje y desbarata, ya no cabalgará. Esas escenas se repiten constantemente en la obra, en donde vemos que tiene mucho poder Naí, pero al mismo tiempo lo pierde. Entonces es un juego de poderes que creo que es algo muy poético y que es su interpretación de la mujer negra. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta por parte del público. ¿Es posible decir que la novela de Adelaida subvierte el orden patriarcal colonial a partir de los personajes femeninos? Ah, qué interesante pregunta. Si es posible. Creo que hay un intento de subvertir ciertos poderes y es lo que mencioné en mi ponencia. Hay un intento de subvertir, pero considero que las escritoras son conscientes que existe cierta imposibilidad de subvertir el poder patriarcal. Es mi opinión. Creo que hay un intento de querer cambiar el poder patriarcal, pero existe aún una imposibilidad. No sé si está de acuerdo, si no está de acuerdo. Sí, eso es lo que he venido diciendo, ¿cierto? Sí, existe esa fortaleza, Sí. es una fortaleza. De todas maneras, el ataque, de todas maneras, las vejaciones, si no matan, fortalecen. Sí, y eso es lo que ha ido reivindicando la mujer a lo largo de la historia. Para las dos, que son expertas en la literatura, que conocen la literatura como fenómeno y que construyen una relación palimpséstica con la literatura, ¿cómo funciona en ese subvertir el orden patriarcal colonial el uso político del eros por parte de las mujeres? ¿El uso político? Del eros. Un poco un elemento del cual habla Mayra Santos y un elemento también que está presente en Edwin Danticat, que está también presente en Yo Titúa de Marise Condé, ese uso político del eros también, esa posibilidad de entender las relaciones no como unas relaciones solamente verticales y de dominación, sino también en la cotidianidad de las mismas relaciones. Yo creo que las escritoras están muy conscientes que deben utilizar la sexualidad o las vejaciones de la que habla la escritora para revertir cierto poder. Pero si tú lees la novela delicadamente, encuentras de que ellas también se sienten subestimadas, ellas también se sienten que no pueden escribir una novela que le dé una agencia total a los personajes femeninos. Ha sido como mi argumento. No existe hasta ahora, y muchas personas no están de acuerdo con eso, pero no existe hasta ahora una novela que muestre a la mujer negra o a la mujer en sí con una agencia completamente abierta. No se puede, no existe, no sé. En Salvador Bueno hay una suerte de leyenda de una novela caribeña donde se cuenta la historia de Nay que decide irse con el pirata, no decide, es una leyenda. Yo realmente no he podido encontrar esa novela, no la he podido situar, pero es otra posibilidad de transformar esas relaciones. ¿Qué transformación ha tenido la figura de la mujer negra en el paso de la literatura a la cinematografía? Es otra pregunta que les hacen de parte del público. Bueno, yo no veo como esa correspondencia, no la veo. Ella está en la literatura, no se ha dado el salto a la cinematografía, pues sería pues interesante. Hay algunas películas, está Beloved, está de Toni Morris, y se lleva al cine. Me parece que es muy bien lograda la película, pero yo creo que no hay una correspondencia. Bueno, yo considero que, por ejemplo, en Estados Unidos hay un movimiento ahora de tener, no películas, pero muchos documentales en donde la mujer negra se representa la diáspora de la mujer negra o qué pasa con la mujer negra dentro de los Estados Unidos en el 2017. Porque no existen personajes
principales en ciertos documentales o películas. En Cuba creo que sí hay varios documentales donde aparece la sexualidad de la mujer negra, donde aparece qué sucede en esos momentos en Cuba con la prostitución. Entonces sí hay cierto movimiento de desarrollo de lo que está pasando con la mujer negra. Bueno, hay un elemento ya para terminar y a manera de comentario, porque no tenemos el tiempo para realizar la pregunta, que nos pone a pensar alrededor también de la figura de Nay de Feliciana, porque de todas maneras existe un respeto hacia ella, no se han atrevido a pasar de la voz de Nay al pie de la cuna de Efraín al relato dentro de la misma cama, ¿no? Porque podría estar ligado también ese espacio como un espacio de tienta para la formación del amo, ¿no? Se ha respetado la figura de Nay de Feliciana desde una perspectiva de una madre, de una mujer poseedora de memoria y de una mujer también ligada al reconocimiento dentro de la novela, y hay que empezar a mirar la novela desde una perspectiva arqueológica. Hay otros elementos de reconocimiento, por ejemplo, alrededor de Choto, que es un hombre negro, se dice ese hombre de pasas monas. Ese pasas monas puede significar ¿qué? Un etnos específico. Pasas monas puede significar que es un hombre negro pero con el pelo rubio, que es el hijo del encuentro entre un hombre blanco y una mujer esclava. Hay una gran cantidad de elementos de María que todavía no se han leído y que tenemos que seguir nosotros pues renovando la novela en cada una de estas nuevas lecturas. Muchísimas gracias, Adelaida, muchísimas gracias, Ángela. A todos aquellos que nos están viendo, les decimos que las actividades continuarán en el Teatro Estudio a partir de las 2 de la tarde y ahora en la transmisión en directo a través de Telepacífico con la conferencia central de esta tercera sesión. Muchísimas gracias por acompañarnos y que sigan disfrutando de toda la información que corresponde al estudio detallado, consecuente e histórico y crítico desde lo literario de la novela María y de la obra del escritor Jorge Isaacs.